eso, las preguntas sobre si había un cierto miedo o una cierta prevención a poder perder el empleo, aquí no tienen a lo mejor tanto sentido como en otros momentos, ¿no? Sí también tiene esa peculiaridad que hemos visto, que es carrera investigadora y carrera docente, frente a personal de administración y servicios, pues también tiene unas connotaciones muy distintas, que lo hemos estado hablando justo antes, ¿no? Y vemos cómo es una carrera que muchas veces es una carrera a muy largo plazo, en el que la carrera profesional pues tiene unos requisitos que son distintos en ambos colectivos, personal investigador y personal de administración y servicios, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, y como hemos visto en la encuesta, algunas diferencias que también marcarían las diferencias en el ¿y ahora qué? Bueno, teniendo un poco en cuenta también estas diferencias, Ángeles y yo hemos estado hablando y creemos que también hay algunas otras, pues lo veíamos entre el CSIC y la UAM, como pueden ser los laboratorios, ¿no? Y eso marca también una diferencia a lo mejor entre diferentes facultades o disciplinas dentro de la propia actividad investigadora y docente. Vamos a plantear un poco varias preguntas y yo creo que Ángeles nos va a explicar un poco la dinámica que hemos planteado para empezar con este taller. Sí, muy bien, gracias, gracias Laura. Bueno, igualmente yo estoy muy agradecida de participar en este taller y esperemos que pues, efectivamente pueda resultar interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en torno a las cosas que han ido surgiendo a lo largo de la mañana y a las puntualizaciones que ha explicado Laura, vamos a intentar dar respuesta a ¿y ahora qué en este nuevo contexto? Pero en torno que hemos preparado, que pensamos que de todos los resultados de la encuesta pues pueden ser los que más interesantes para el debate nos resultaban. Iban a girar básicamente en torno a qué sucede con el teletrabajo, la conciliación, la corresponsabilidad. En la situación actual, ¿vale? La nueva normalidad vendría a ser como volver a contestar la encuesta en esta situación y no la del confinamiento residencial. Bueno, para eso nosotras vamos a plantearos una pregunta abierta, ¿vale? En la que os vamos a pedir que participéis. Para animar el debate, aunque sabemos que no hace falta mucho animarlo porque nos animamos rápidamente, ¿vale? Pero bueno, para empezar, vamos a lanzar la pregunta y en función del tipo de pregunta, pues sí os vamos a pedir que a través de un enlace que os va a llegar a través del chat, que dais y no os requiere nada más que contestar, pues contestéis a esa pregunta en función de la pregunta, pues con una clave o sea, con una palabra clave que lo resuma y que en torno a esas respuestas de todos después podamos debatir. Obviamente, eso no quita que no se pueda participar expresamente hablando. Lo que sí os vamos a pedir que para hablar levantéis la mano. Nacho, que modera, dirá a quién le corresponde el turno de palabra y que la persona que vaya a hablar se presente mínimamente, si es docente, si es estudiante, si es PAS, si es de la Autónoma, el CSIC o de otras instituciones, o sea, o de otro lugar, ¿vale? Y que encienda la cámara también, para que no nos dé la sensación de que estamos en una sesión de espiritismo. Bueno, pues dicho esto, pasaríamos a la primera pregunta. Como ya nos ha explicado Lucía antes, y creo que también Carmen había comentado, a esta encuesta han contestado mayoritariamente mujeres. El 65% de las personas que han contestado son mujeres, aunque evidentemente se envió a toda la comunidad universitaria y más o menos hay un equilibrio en la representación entre hombres y mujeres. Es decir, han contestado en mayor medida las mujeres y esto evidentemente sesga después los resultados, ¿de acuerdo? Porque están sobre representadas las opiniones de las mujeres. Entonces, lo primero, para poder interpretar bien los propios resultados de la encuesta, tendríamos que plantearnos por qué las mujeres han participado más que los hombres en esta encuesta. Porque tiene distintas connotaciones que pueden resultar interesantes, ¿no? Para eso Laura va a mandar a través del
del chat, ¿vale? un enlace, y ahí se trataría básicamente de que pusierais una palabra que pueda resumir lo que vosotros y vosotras pensáis de por qué las mujeres han participado más. Y después, en torno a las ideas que surjan, pues vamos a cada una de vosotras y de vosotros, pues podéis matizar lo que habéis dicho. Laura y yo hemos estado hablando de este tema, nos importaba mucho porque, como hemos dicho, condicionan los resultados. Y bueno, ¿a qué podría deberse en nuestra opinión? Pues a un hecho que así a priori parecería bastante lógico, y es, o evidente, mejor dicho, a la mayor sensibilidad que las mujeres tienen por los temas vinculados al género. No hay que, antes de que empezara estaba viendo un poco quiénes eran las personas que estaban conectadas, y evidentemente hoy también hay más mujeres que hombres. Entonces, en un primer lugar, se podría deber a esa mayor sensibilidad por estos temas de la igualdad de género, y de analizar el uso del tiempo, etcétera, etcétera, por las mujeres, lo cual ya en sí dice bastante, ¿de acuerdo? Porque dice que en menor medida estos temas les está interesando a los hombres, y que de los hombres que han contestado son los más sensibilizados. Con lo cual tendríamos una sobrerepresentación por parte de las mujeres, pero además quizá un probable sesgo en las respuestas de los hombres, que están contestando ya los que están sensibilizados. Si alguien más quiere... Sí, Luego hay otras interpretaciones que nosotras también hacíamos un poco... en fin, un poco, no sé cómo diría, un poco más perversas, ¿no? Como el hecho de que las mujeres estamos dispuestas a perder, entre comillas, el tiempo en estas cosas, mientras que quizá haya un mayor, por parte de los hombres, lo consideren menos importante, porque realmente lo importante es centrar su carrera académica en resultados que sean después evaluados favorablemente, en artículos, en proyectos, etcétera, etcétera. Y eso pues les hace ignorar otro tipo de cosas que no tienen una valoración directa en el currículum. Tiene levantada la mano, a ver, un momento. Tiene Lucía. Hola Ángeles. Hola. Hola, sí, de hecho, parte de la que me llamaba la atención al momento de realizar la explotación de datos era ver cómo las mujeres tenían mayor participación a declarar el grado de satisfacción que tenían y en realidad cómo es que las mujeres participaban más. Por eso me di a la tarea un poco de investigar si pasaba solo aquí o pasaba en otras encuestas. Y efectivamente en otras encuestas sucede, y hay algunos artículos que dicen que es en algún momento le llaman efecto Anita. En realidad no investigué más allá de eso, pero decían que las mujeres sí tenían más, era más proporcional las mujeres que opinaran acerca de cualquier tema en cualquier entrevista, y como lo decía en mi participación, ellos explicaban o creían explicar que porque se encontraban más próximas al lugar de trabajo, que en realidad, como lo dije, por el confinamiento no podría ser, porque en realidad los hombres, tanto hombres como mujeres, nos encontrábamos en este momento en confinamiento, y eso nos explica. Voy más como tú, a la par de pensar que las mujeres tenemos un grado mayor de sensibilización a hablar de los temas que nos afectan. Muy bien, tenemos otra palabra pedida, porque es... vamos a ver. Creo que soy yo. ¿Se me Sí, oye? sí, te oímos. María José. Hola, soy María José Álvarez de la Facultad de Formación de Profesorado, antigua vicedecana de Políticas de Igualdad.
¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien. Vale. Como todavía no ha llegado el enlace, o bueno, no sé si ha llegado o no, uno de los motivos fundamentales por los cuales creo que los hombres contestan menos a este tipo de cuestionarios es justamente porque aparece la palabra género. Y hay hombres que no se sienten para nada identificados con cuestiones de género. Es decir, asocian directamente la palabra género a una cuestión feminista. Y hay hombres que con la palabra feminismo no se sienten identificados. Hay otros que sí, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría interpretan que el feminismo es algo que no les compete. Entonces, pues, ese puede ser uno de los motivos por los cuales no sienten atracción. Ya no es una cuestión de sensibilización, probablemente después, y entienden que sí, que es una cuestión de ellos también. Pero yo creo que es uno de los motivos fundamentales. El asociar de la tecnología a cuestiones con las que no se sienten identificados. Pero es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? No, Ya. no, muchas gracias. De hecho, gracias a vosotras. Nada. Bueno, hemos vuelto a enviar el enlace, no sé si lo veis en el chat o no. Yo ya sí lo veo, pero no sé si soy yo la única que lo veo porque lo he mandado. ¿Se ve, Laura? Yo lo veo. Yo sí lo he visto y he respondido. Ah, pero no sé Perdón, qué es lo que está pasando. Estamos dando permiso como moderadores a todas las personas porque si no, no pueden ver el chat. Entonces, poco a poco, según vayáis teniendo los permisos, podréis. Vale, bueno, pues a raíz de lo que ha dicho María José, es evidente que el tema de la terminología es esencial. Eso me ha hecho recordar una muy reciente conversación con un amigo en torno, y esto no solo pasa con el género, pasa con muchas cosas que quién sabe por qué se han ido adquiriendo un tinte de ideología, aunque no necesariamente lo tienen. Por ejemplo, algo que podríamos pensar que es tan de todos como los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues también han ido adquiriendo un componente ideológico y en ciertos es necesario hacer políticas encaminadas, en este caso, a los objetivos de desarrollo sostenible, como en otros casos puede ser a la igualdad de género, pero sin nombrarlo. Y así se va avanzando, o sea, y así se consigue ir avanzando, lo cual pues no deja de ser, no sabría yo muy bien qué adjetivo ponerle en este momento, tanto o menos realista, ¿de acuerdo? Pero bueno, Teóricamente ya todas las personas deberíais ver el chat y podríais responder. vale, Laura, no se te oye. Lo voy a volver a poner por si acaso solamente se ve a partir del momento en el que se abre. Vale, hasta ahora... Claro, a lo mejor hay que reenviarlo. Claro. Y cuando contestéis a todos podréis ver todas las palabras. Hasta ahora ha aparecido exclusivamente, que yo vea, una palabra que pone malestar. Bueno, no sé muy bien quién ha contestado malestar y puede explicarnos, ¿no? Si ese malestar es de las mujeres, de los hombres, pero cómo explica este malestar que las mujeres participen más que los hombres. He sido yo, soy Carmen. Lo he puesto, es también la palabra que he utilizado antes, porque nos sentíamos, o yo por lo menos por lo que percibía, con las personas con las que trabajaba, que en mi equipo en aquel momento éramos 2 mujeres y un hombre, éramos nosotras las que nos sentíamos más o expresábamos más quizá esta sobrecarga y compartíamos más las dificultades a las que nos estábamos enfrentando. Vale, gracias. Tenemos otra palabra pedida, es Sonia. Hola, sí. ¿Me oís? Sí, espera, perdona, Sonia, un momento. Si es posible que enchuféis la cámara cuando, sí. cuando habléis. Voy poco a poco. Y que te presentes, porque... Hola, mira, soy Sonia de Económicas, soy compañera vuestra, que vosotras sí que me conocéis. Como no me llega lo del chat y estaba ahí, bueno, pues contesto, no contesto, al hilo de lo que ha dicho María José y Carmen, ese malestar, ¿no?
esto de que los hombres puedan sentirse que no es suyo lo del género y estas cuestiones, yo creo que es importante que las mujeres contestamos más, no porque estemos cercanas al sitio de trabajo, ¿no?, sino por responsabilidad, ¿no? Ese malestar, todas estas cuestiones que no abordan los hombres, yo creo que al final buscamos esa responsabilidad y visibilidad, sea en forma de cabreo o no, de malestar o no. Para mí es fundamental. Creo que en ese sentido a muchos hombres deberían de buscarse la palabra responsabilidad, especialmente en temas de género o, bueno, como decías tú, en temas de medioambientales, de crecimiento sostenible. Es que me parece fundamental, no solo un tema de género. Y parece que a veces, pues como no les toca en su currículum, en lo que sea, es cierto que no se sienten responsables. Aunque luego sí que dicen que son temas importantes, pero yo creo que falta esa responsabilidad, ¿no? Y ya con esto pues termino. Y sigue sin llegarme a mí lo del chat, no me llega nada. Bueno, mira, como van así poco a poco, como nos han dicho, a ver si lo van solucionando. Bueno, yo creo que podemos pasar porque esta era como una pregunta así más introductoria, no es simplemente porque sesga un poco los resultados, pero podemos pasar a la siguiente pregunta. Laura. Sí, yo creo que un poco entonces, por resumir las ideas básicas que han surgido, es que en general las mujeres contestamos más, no solamente esta encuesta, sino en general. En este caso ha sido también por la circunstancia específica en la que se ha hecho la encuesta, de tener ese malestar, de percibir esa sobrecarga de trabajo más que los hombres y por lo tanto estar más dispuestas a responder, ¿no?, y a dar esa visibilidad que decía ahora Sonia, por una idea más de responsabilidad, a lo mejor simplemente por poder comunicar o poder expresar esas ideas. Y luego, como decía María José, y esto me parece que es muy importante, tenerlo muy presente de cara al futuro, si se repite la encuesta o se avanza en un más allá, el tener cuidado a lo mejor en cómo se expresan los títulos o los titulares de las encuestas para que no se perciba de antemano como algo solo de mujeres. Esto aquí nos corresponde también trabajarlo mucho para que el género no sea una cuestión de mujeres, las preguntas de género no sean solo para mujeres, sino que el género es algo que nos compete a todos, ¿no? Entonces eso a lo mejor sería algunos de los apuntes para tener en cuenta al futuro. Pasando ya un poco a la siguiente fase, a la siguiente pregunta que nos planteábamos alrededor de la encuesta, para ir más allá de la encuesta, lo que hemos estado viendo en la encuesta, por los resultados que ha habido, es que se perciben muy claramente algunas ventajas del teletrabajo y, sin embargo, las dificultades o los inconvenientes del trabajo aparecen como más difusos, ¿no? No hay un único determinante como inconveniente del trabajo y, sin embargo, las ventajas sí aparecen más claras. Entonces, como ahora ya ha pasado la etapa de la pandemia del encierro domiciliario y estamos en esta nueva normalidad que en nuestro ambiente de la UAM ya es semipresencialidad, tanto para la docencia, para la investigación, como también para el personal de administración y de servicios. Vamos a ver si se mantienen esas mismas ventajas, ¿no? Esas mismas facilidades o esas ventajas que le vemos al teletrabajo siguen siendo las mismas o no. Entonces, habíamos pensado un poco cuáles son las ventajas que le veis a este teletrabajo. Ya no como exclusivamente el teletrabajo porque no hay otra opción, sino en esta semipresencialidad, en esta nueva normalidad, ¿qué ventajas le vemos al teletrabajo? Parece que no hay forma de que funcione la... He vuelto a enviar lo que sería el enlace para esta pregunta, pero yo ya no sé si solo lo vemos nosotras o qué. Sí, parece que no, pero bueno, pues no hace falta tener eso, sino simplemente lanzando así la pregunta al aire, ¿quién quiere comentarnos? Hasta ahora la principal ventaja que se ha visto con el teletrabajo, y ha sido muy clara en la encuesta, ha sido la reducción en el tiempo de desplazamiento. Eso, el ganar tiempo, porque
nos evitamos los desplazamientos, ha sido la principal ventaja que se ha observado para el teletrabajo. ¿Creéis que realmente sigue siendo esa la principal ventaja? ¿O ya ahora que tenemos un poquito más de experiencia en lo que es el teletrabajo, vemos otras ventajas? ¿Qué opináis? Eva ha levantado la mano. Sí. Hola, buenas. No sé si se me escucha bien, ¿sí? Te vemos perfectamente. Muy bien. Pues yo creo que el teletrabajo... Perdón, si te puedes presentar para que sepamos de qué facultad eres. Pues mira, soy Eva Garrosa, profesora de la Facultad de Psicología. Y bueno, pues yo creo que el teletrabajo tiene muchas ventajas, entre ellas la capacidad de organizarnos nuestro tiempo libre, en el sentido de tener mayor autonomía y organizarte tu propio tiempo. Y también te permite conciliar más, además de todo el tema de sostenibilidad y medio ambiente que vemos que claramente influye. Y luego también, pues, lo que yo creo que es clave es también la formación, ¿no? De que realmente sepamos hacer un uso adecuado con los tiempos, y eso yo creo que también pues, es necesario seguir formándonos en esa línea. Pero claramente se está viendo que las posibilidades que cuando se teletrabaja, en el sentido que puedes ir trabajar en casa, pero también puedes ir al lugar de trabajo, se está viendo a nivel de investigación, y nosotros concretamente estamos trabajando en ello, que tiene efectos muy positivos. Realmente es cuando tú puedes combinarlo y tienes esa capacidad y esa autonomía para organizarte en base también a tus propios tiempos personales. O sea que son las ventajas, y la parte negativa sería pues cuando no se tiene una adecuada gestión, ¿no?, del tiempo personal con el tiempo de trabajo, o también cuando hay una dificultad para desconectarse, que ahí también insistimos en la importancia de la formación, ¿no? Y también el asunto de poder ir al lugar de trabajo y trabajar algunos días desde casa, pues también elimina el problema del aislamiento o la soledad que también se daba con el tema del teletrabajo. Eso es lo que yo creo, y un poco en la línea de las investigaciones, lo que estamos viendo. Muy bien, muchas gracias, Eva. Nada. Bueno, de hecho, dado que ya además has comentado alguno de los inconvenientes, como era otra de las preguntas que íbamos a hacer, pero dado que no nos ha funcionado nuestra innovación tecnológica de las nubes de palabras, pues lo podemos juntar. Entonces no es solamente ya contestar a las ventajas, sino también poner de manifiesto los inconvenientes en la actualidad, en esta nueva situación, que muy probablemente sean distintos a los inconvenientes que se planteaban durante el confinamiento residencial, porque hay una diferencia evidente, que es que ahora se puede elegir ir, y los niños volvieron a la escuela, instituto, universidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para vincular las dos cosas, inconvenientes y ventajas. Belén primero y luego Silvia. Un segundo. Ay, creo que mejor. Buenos días otra vez. Sí, para mí es más el inconveniente. Yo os voy a hablar del inconveniente. A mí personalmente, claro, me está resultando un inconveniente muy fuerte la relación con el alumnado, con el alumnado. Porque yo ahora mismo he tenido en la primera asignatura 2 días presenciales, pero solo con la mitad del curso. Y luego los otros 3 días eran no presenciales. Y ahora con la asignatura que empezaré en el segundo semestre voy a tener 2 días no presenciales y 1 solo presencial. Entonces, a mí esta relación docente-discente, no sé cómo llamarla, esta relación personal que para mí es docencia, o
O sea que para mí es una relación docente que todo va incluido en lo mismo, pues desde luego no es igual. Ni ha sido igual tampoco, ni está siendo igual, porque claro, ver a todo el mundo con una mascarilla así, que no, es que ni los conoces, te saludan por el pasillo y de repente, hola Belén, y tú dices, hola, y dices, ¿y quién será, Dios mío? Porque es que no los conoces. Entonces, esto a mí me está suponiendo algo difícil de superar en mi estilo de tantos años de la relación con el alumnado, con el estudiantado, perdón. Gracias. Silvia, creo que había pedido la palabra también. Hola, sí. Ay, perdonad, que me voy a... ¿Ahora? Perdón, es que como estamos en la sala tecnológica, ¿me oís, verdad? Pues a mí hay una cosa del teletrabajo que me parece interesante para una profesión internacional como la nuestra, y es que facilita y flexibiliza mucho las relaciones internacionales y a veces permite llegar mucho más lejos. Y yo creo que esa es una gran ventaja que me gustaría no perder. Y de inconvenientes, pues bueno, yo creo que esta flexibilización excesiva que impide la desconexión digital, que en las relaciones internacionales también salta, porque ahora ya puedes tener una reunión con Japón a las 3 de la mañana, que es fantástica, pero la tienes, ¿no? Entonces, bueno, ese doble lado para mí es importante en el teletrabajo. Vale, ¿alguien más? Bueno, he visto entre los participantes que hay algún hombre, entonces también nos gustaría saber su opinión. Alfonso, José Miguel, no es que sea obligatorio que participen, obviamente, pero por animarles. Nacho, como eras el moderador, no te la mano. Ahora, sí, yo había levantado la mano, sí, para decir algo. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, yo creo que la principal ventaja, al menos como yo lo he explicado, la principal ventaja para mí del teletrabajo es la posibilidad que tienes de organizar tus propios tiempos, ¿no? A lo largo del día o de la semana. Y esto que para mí es una gran ventaja, al mismo tiempo también tiene como otro lado, ¿no? El otro lado de esta misma moneda, que esto de organizar los tiempos también se puede convertir en... Porque esta posibilidad que tenemos de organizar nuestros tiempos, a veces no, o por falta de experiencia o no saber separar los tiempos que nos dedicamos a nosotros mismos o a las tareas o a nuestro ocio, etcétera, no saber separarlo tan claramente de los tiempos que dedicamos al trabajo, pues al final, bueno, yo me voy a la cama con la sensación de que me he tirado trabajando todo el día, pues porque a lo mejor, yo qué sé, a la mañana he parado para poner una lavadora, tender la ropa, tal, y eso luego, pues por la tarde digo, pues no puedo dejar de trabajar a las 5 o las 6 porque ya he puesto la lavadora larga y bueno, pues me veo respondiendo correos de trabajo pues a las 10 de la noche. Y bueno, en suma lo que estaba diciendo es eso, que lo que podría ser algo positivo también se puede convertir en algo negativo, precisamente por esa incapacidad a veces de saber dividir el tiempo que tenemos que dedicar a una cosa y el tiempo que dedicamos a otra, ¿no? Y como se entremezcla lo personal con lo laboral a lo largo del día, pues eso, pues al final pues hay momentos hay días en los que tienes la sensación de que has estado trabajando desde que te levantas hasta que te acuestas. Gracias. Bueno, hay dos palabras más. vale. Lourdes Casillas primero y luego Lidia. No sé si me veis. No, vemos
habitación muy blanca con Espera. Ahora sí. Vale, soy Lourdes, soy del departamento de enfermería y estoy de acuerdo en un montón de cosas con las que además comparto totalmente. Esa flexibilidad que te permite compaginar tu vida personal, tu casa, cuidado y tal, con el trabajo. Pero además el inconveniente está en que cosas que cuando estamos de manera presencial solventamos en 3 minutos porque te vas al despacho de la compañera y solucionas en 2 minutos cara a cara cualquier duda. En este momento, para tomar cualquier decisión son 6, 7 que viene. Y dices, bueno, pues hacemos un Teams. Pero claro, esa flexibilidad de mi horario entra en conflicto con la flexibilidad de horario de la otra persona, con lo cual es a veces francamente difícil conseguir un momento en el que encontrarnos 2, 3 personas. 2 todavía fácil, 3 ya la cosa se complejiza bastante. Sobre todo, bueno, pues si hay niños pequeños o dependientes por medio. Entonces, ventaja, pues te evitas el transporte, te flexibilizas tus tiempos. Desventaja, pues que cualquier pequeña gestión, aunque sea muy pequeña, es un volumen de correos tremendo y a veces, además, con esto de que a la hora de escribir todo el mundo, bueno, pues aunque intentemos escribir de la forma más escrupulosa posible, pero el lenguaje escrito a veces tiene sus pequeños matices y puede llegar a dar con malentendidos que, bueno, pues a veces son complicados luego de solventar. Y desde luego se echa de menos, como decía Belén, ese contacto con el estudiante al que solamente le ves los ojos, y eso si lo tienes en el aula, porque si están en su casa, ni siquiera lo que decíais vosotras antes. ¿Hay alguien ahí, al otro lado de la cámara? ¿Estoy hablando sola? Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Lidia. Lidia Pérez tenía la mano. Ah, sí. Hola, Lidia. Lidia. Espera. Bueno, pues y bueno, que yo quería también poner desde mi punto de vista como estudiante que bueno, para mí un inconveniente de lo de teletrabajo sería más las clases online, es que, por ejemplo, esta relación con el profesorado es un poco más complicada, ¿no? Porque es como que yo estoy en mi casa y también con algunas dificultades que hay tecnológicas, pues o no escucho bien la clase, no recibo bien la información, no me entero de X conceptos, entonces como que a mí hay veces que me cuesta un poco más, ¿no? Y también cuesta al profesor, entonces yo creo que eso es una desventaja para ambas partes. Y bueno, pues como antes han dicho también otras personas, pues las ventajas que pues el desplazamiento también me permite a mí en casa ayudar a mi madre en las tareas, entonces pues con eso me puedo repartir, ¿no? Pero yo creo que no solo en mi caso, sino que más estudiantes pues tenemos también esa dificultad, ¿no? De que no es lo mismo como antes que estar en clase, puedes hablar con el profesor, le planteas tus dudas, puedes entender mejor. O sea, yo creo que a lo mejor esa pequeña dificultad es lo que más me molesta o también a los demás. Y bueno, yo creo que eso es mi punto de vista. Muchas gracias, Lidia. Un gusto verte aquí también. Igualmente. Coincidimos en otros foros. Y antes en este caso. Bueno, y para terminar, María José. Hola. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Hola. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho todas las personas, el totum revolutum de exposiciones que se han hecho, pero yo veo una ventaja que para mí ha sido brutal.
A mí someterme a esta situación me ha hecho convulsionar como profesora, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista creativo, yo en la actualidad me encuentro en el proceso más creativo en el que me haya podido encontrar a lo largo de mi carrera como profesora, porque tengo que buscar estrategias para que una sesión no se convierta en una sesión de espiritismo. Me ha encantado. Me ha encantado que hayas No es un invento mío, no me quiero apropiar de un chiste que leí por ahí. Pues me ha parecido maravilloso porque sí, hay situaciones en las que te ves diciendo ¿se moverá el vaso? ¿No se moverá el vaso? Que alguien salga por ahí, quiero ver un ente, porque es verdad, encontrarse con una pantalla llena de mini pantallitas con un circulito y una inicial, pues no es muy agradable. Y yo en la actualidad estoy buscando estrategias de forma constante para que la clase magistral deje de ser magistral para que se convierta en otro tipo de historia. Y aunque en el ámbito presencial también buscas metodologías diversas, cuestión tecnológica para mí ha sido, bueno, un volver a esa parte creativa que creo que a veces el profesorado perdemos por la rutina, por las prisas, y esa es la ventaja más importante que yo, por lo menos en mi caso, ¿de acuerdo? Que he sacado la parte positiva de este asunto. ¿Vale? Gracias. Laura. Bueno, yo creo que han salido un montón de ideas y un montón tanto de ventajas como de inconvenientes. Y lo que es muy peculiar también es que un mismo concepto, como estaba diciendo antes Nacho, ¿no? De flexibilidad en el tiempo, lo vemos como una ventaja, pero también como un inconveniente. Con lo cual, yo creo que realmente estamos todavía en un proceso en el que estamos aprendiendo a teletrabajar. Antes no hacíamos teletrabajo y fíjate que en la universidad precisamente creo que éramos quienes más acostumbrados estábamos, pues porque hemos hecho un proceso de lectura de tesis, de trabajar cada uno, de investigar en casa, de preparar clases en casa y no en el despacho, con lo cual yo creo que esa combinación de teletrabajo y trabajo presencial la teníamos mucho más interiorizada que a lo mejor en otros sectores, ¿no? Y aún así, estamos viendo que es algo que nos ha desbordado y que estamos en ese proceso de aprendizaje. Me gusta que lo has señalado. Y como decía María José, podemos explotar esas nuevas posibilidades, podemos formarnos. Es curioso porque yo realmente en todos los cursos que he estado durante todo este periodo, ya han sido muchos, generalmente hay mayoría de mujeres y no tanto de hombres, en los cursos que son de formación de profesorado, de formación para saber utilizar estas nuevas tecnologías que luego nos fallan, como nos ha fallado ahora a pesar de todas las pruebas anteriores. Y ahí ya vemos también un claro sesgo de género. Lo vemos yo creo que por muchos sitios. Por un lado, porque en general a la docencia le dedicamos más tiempo las mujeres del que le dedican los hombres, en general, y procuramos formarnos más, sobre todo en situaciones como estas. Entonces, ahí ya estamos viendo que a lo mejor las ventajas que le podemos encontrar a esta situación también pueden ser distintas. Creo que han salido como claras también unas desventajas, que es la falta de socialización, la cercanía y el contacto con otras personas que es tan necesario en la comunicación. No es hablarle a la pantalla y quién sabe lo que habrá detrás. Y en ese sentido, además, y creo que Lidia también lo decía, para los estudiantes y para todas las personas que están al otro lado de la cámara también es muy difícil, porque todas las clases acaban siendo iguales, acaban siendo a través de una pantalla, dejas de tener esas otras percepciones como te puede dar el entorno, de si los olores, el frío o que no haga frío, y todo eso ayuda también a construir el entorno en el que estás aprendiendo, y sin embargo ahora todo se vuelve plano porque es todo igual a través de una pantalla o a través de un correo electrónico, con su dificultad de comunicación de la palabra escrita frente a la hablada, y los gestos y las expresiones que nos faltan porque está la mascarilla cuando estamos en situación presencial. Es decir, esta es una normalidad
diferente, no es la que teníamos antes y en ese sentido todavía queda mucho camino por hacer. Creo que entonces hemos visto aquí bastantes ideas y bastantes diferencias además, como apuntamos, no solamente por cómo respondemos, sino por cómo nos enfrentamos a esta nueva situación de manera diferente, mujeres y hombres. Yendo un poquito más allá de esto que estamos ahora precisamente hablando, ¿no? Hemos visto ventajas e inconvenientes del teletrabajo y realmente ahora que conocemos estas nuevas condiciones y ya hemos visto todas estas ventajas e inconvenientes, ¿estaríamos en disposición de asumir una mayor parte de teletrabajo respecto a lo que teníamos antes? ¿Lo haríamos en las mismas condiciones o habría que cambiar esas condiciones para que el teletrabajo realmente se asiente en esta nueva normalidad? ¿Cómo lo veis? No, yo creo que ni me voy a molestar en poner el enlace en el chat porque no funciona. Así que sigamos con esta dinámica de hablarlo un poco en alto, ¿no? Es si realmente estaríamos en disposición de este teletrabajo que tenemos ahora, tenerlo igual en las mismas condiciones y que se quede así, un teletrabajo diferente o no nos gusta nada el teletrabajo y no queremos nada de teletrabajo. Sería un poco verlo así, desde esa perspectiva. Sí, simplemente por recordar los datos de la encuesta, los resultados eran que un 58%, sin mucha diferencia según hombres y mujeres, estarían dispuestas a teletrabajar, pero no en las mismas condiciones que marzo, abril, mayo, junio, o sea, en otras condiciones que habría que definir. Un 23% del PDI, ¿vale? Es decir, de los que tienen labores de investigación, pero también de docencia, no quieren teletrabajar en ningún caso, ¿vale? Y sin embargo, el 15% del personal de administración y servicios sí estaría dispuesto a teletrabajar en las mismas condiciones que durante el confinamiento residencial. O sea, hay importantes diferencias y aquí quizá hay más diferencias más que por sexo, por género, por el tipo de funciones que se desarrolla entre el PDI investigación o el PAS servicios. Asumiendo, es cierto que en el CSIC la clasificación es distinta, pero lo podemos, ¿no? Los investigadores al PDI, los no investigadores al PAS. Bueno, vamos a ver quién ha levantado la mano. ¿En qué seguiríamos? O sea, parece que la opción mayoritaria es seguir teletrabajando, pero combinarlo. ¿Qué medidas se podrían, María José? No quiero copar la situación. Lo que pasa es que como no levantaba nadie la mano, pues digo, venga, a ver, yo creo que va a influir fundamentalmente en saber contestar a esa pregunta las características propias, no solamente del tipo de docencia, de la materia, de la asignatura. No es lo mismo, a ver, no quiero poner comparaciones, pero no es lo mismo hablar, pues a lo mejor de historia del deporte. Yo vengo del ámbito de ciencias de la actividad física y del deporte y por lo tanto no es lo mismo plantear una clase magistral de historia del deporte que una clase práctica en la que tienes que mantener contacto con el alumnado para poder enseñarle una técnica específica de un deporte. Entonces, yo me decanto por una mixtura porque le he visto muchos beneficios a todo lo digital. Para mí ha sido todo un reto, pero yo no quiero esto. Yo prefiero tener al alumnado enfrente de mí, mantener una conversación con todos los gestos para que me ofrezca toda la información que yo necesito para poder impartir las sesiones de forma correcta y bueno, si hay que teletrabajar, que sea poquito. Esa es mi opinión. Gracias. Vale, gracias. Bueno, de hecho, esta pregunta quizá es que ya la hayamos respondido en cierta medida. Sí,
forma previa. Entonces podemos pasar a la siguiente. Bueno, no, Carmen ha levantado la mano. Carmen, adelante. Yo estoy completamente de acuerdo con María José. Cuanto menos, mejor. Es muy poco lo que quería añadir a esto. Vale, pues Sí. Parece que le vemos las ventajas y nos gustan todas sus ventajas, pero que los inconvenientes, aunque no hayan salido tantos, pesan mucho más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Los inconvenientes se los vemos con mayor fuerza. Se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido sobre la marcha. De hecho, en las conversaciones previas que hemos tenido Laura y yo, este tema tampoco ha salido. El teletrabajo ofrece también, o por lo menos, vamos, en su versión así que no sea al 100%, una ventaja a aquellas personas que están teniendo dificultades médicas, bien derivadas del COVID o bien derivadas de que son de riesgo y ya no solo es que tengan miedo a cogerse el COVID, sino cualquier otra cosa. Y precisamente quizá esta semipresencialidad esté evitando algunas bajas de personas que, sobre todo en el caso de COVID persistente, pues no se ven en las condiciones para poder desarrollar una actividad normal de ir a clase, estar allí a las 9 de la mañana, etcétera, etcétera, quedarse por la tarde, etcétera, etcétera, pero que a lo mejor sí lo pueden hacer desde casa, ¿no? Entonces, quizá, ¿vale? Este también sea un tema relevante. Puede que nos estemos ahorrando algunas bajas con el inconveniente, como se decía en las otras partes, aunque en ese caso era referido a la maternidad, ¿no? De que la carga recae sobre los compañeros, porque hasta que contratan a otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las peticiones que había en septiembre por parte de la comunidad universitaria, la universidad, era precisamente también en torno a esto, a rebajar algunas de las condiciones previas que desde la universidad y desde el servicio médico se impusieron para facilitar el teletrabajo al profesorado en general. Y bueno, y Belén ha levantado la mano. ¿Belén? Sí, voy. Era solo como, bueno, pues para acabarlo, como antes he hablado de la relación con el estudiantado, a mí también me está suponiendo un problema. Bueno, para mí es un problema en un sentido y una ventaja en otro, y perdonadme que sea tan sincera. En algunos casos estoy feliz de no tenerme que relacionar con determinadas personas, pues porque, bueno, evidentemente no hay esa conexión. Pero por otro lado, echo mucho en falta a compañeras queridas y a compañeras con las que esa interacción con ellas es a todos los niveles. Es a nivel personal, pues yo te puedo contar un problema que tengo en ese momento, ¿no? Y es a nivel profesional. Y con Lourdes Casillas, que es mi compañera del departamento y casi de mesa, porque si hacemos así nos damos la mano, pues es algo que me parece que como que estamos un poco en soledad, ¿no? Y a mí eso, por un lado, me beneficia muchísimo, pero por otro, me siento a veces muy sola trabajando hasta en el nivel más humano. Oye, vamos a tomar un café, pues vamos a tomar un café, porque eso también forma parte de la dinámica del trabajo y de la dinámica de la relación con tus iguales. Perdonad. No, esto desde luego es evidente. A veces también nosotros lo hemos comentado. Cuando te haces amigo, y no todos los compañeros son iguales, porque has tenido un contacto directo. Por la cámara no te quedas después a ver quién te cae mejor. Bueno, Laura, si quieres. No, sí, pues, repetimos un poco que yo creo que estamos todavía en un proceso de aprendizaje de utilizar el teletrabajo y que le vemos las ventajas y los inconvenientes. Creo que cada vez somos más conscientes
de cuáles son las ventajas y de cuáles son los inconvenientes, pero que muchas veces las propias ventajas pueden ser también inconvenientes. Y eso ya nos liga con la siguiente pregunta que queríamos lanzar, que precisamente es sobre la conciliación y la corresponsabilidad, ¿no? Hemos visto las grandísimas diferencias que hay, sobre todo en el caso de los cuidados, entre mujeres y hombres, pero también la idea de la facilidad o dificultad para conciliar en general. Siempre la dificultad es mayor para las mujeres que para los hombres, tanto PDI como PAS, pero dentro de las diferencias habíamos visto que puede ser un poquito más fácil para el PAS que para el PDI. Yo creo que aquí han salido muchas ideas ya en los resultados de la encuesta, y lo hablaba también Ana de la Puebla antes, como tenemos una cierta flexibilidad en nuestros horarios, no son horarios rígidos, eso nos hace también que podamos utilizar nuestro tiempo de trabajo, como decíais antes, ¿no? Como un chicle y alargarlo hasta el infinito y más allá. Y entonces, la idea que teníamos nosotras de plantear es si realmente hemos visto que este teletrabajo nos hace o nos resulta más fácil conciliar con el teletrabajo ahora que antes de la pandemia o que en la situación de cierre domiciliario, o hay algo ahí que se nos ha quedado y que se está convirtiendo en estructural. ¿Es más fácil o es más difícil conciliar? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué cosas son más fáciles o más difíciles? O más difíciles dentro de la conciliación, sí es. Por ejemplo, Lidia señalaba, ¿no? por poner en valor también la opinión de los estudiantes, ella misma ponía en valor que de esa manera ella podía colaborar más en casa. Pero es curioso porque es también una cuestión de tengo más tiempo porque no lo dedico al desplazamiento y es entonces cuando puedo colaborar. No sé si alguien quiere... Eva. Bueno, yo, a mí por lo menos en las clases que tengo por la tarde, que son tipo máster de 4 a 8, ¿no? Pues gracias a que ahora hay algunas que puedo hacer de manera síncrona por Teams, pues sí que puedo cenar luego con mis hijos, ¿no? Es una situación concreta y personal porque, claro, con el desplazamiento hasta que sales y demás, pues luego llegaba a casa ya muy tarde y mis hijos pues ya estaban dormidos, ¿no? Entonces, concretamente en esas situaciones, a mí sí que me ha permitido también conciliar en esa línea, ¿no? O sea que yo la verdad es que soy fan del teletrabajo, entonces, bueno, pues me parece que tiene unas oportunidades muy buenas también a ese nivel. Yo creo que hay una situación también que a lo mejor, no lo sé, a ver cómo lo veis, pero el hecho de que hayamos estado en la pandemia todos metidos en casa y todos hayamos sido conscientes de lo que hay que hacer en casa, a lo mejor eso también abre los ojos para que se ponga en valor lo que significa el trabajo de la casa. Y entonces seamos más conscientes de lo que hay que ayudar y participar, como a lo mejor decía Lidia, ¿no? De ayudar en casa en las labores o las tareas del hogar y de cuidados, pero el poder el haberlo visto directamente, yo creo que hay veces que nos hace ser conscientes de lo que supone. No sé si eso puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente, porque también hace que se escaque uno más circunstancia. No sé cómo lo veis. María José. Me entra la risa ya. Perdón. Lo que estás diciendo, Laura, es tremendamente interesante. Lo que pasa que sigue yéndose la balanza hacia las que somos muy sensibles al grado de responsabilidad. No sé quién lo comentaba antes, que el problema fundamental de la cuestión relacionada con la conciliación es sentir que eres
realmente responsable de lo que eres responsable. Y yo creo que el estar confinados y confinadas en casa a nosotras nos ha hecho seguir siendo responsables o sentirnos responsables de lo que creemos ser responsables y otras personas pues no. No voy a utilizar la cuestión relacionada con el género, pero hay personas que se han dado cuenta y hay personas que no. Muy bien, gracias. Nada. También es cierto que, o sea, si lo comparamos con los meses de marzo, abril, etcétera, etcétera, la situación que va a venir, ¿no? Por eso de establecer las diferencias, que no es exactamente la misma situación que antes. Durante esos meses todo resultaba muy difícil. Ir a la compra, si bien podía ser un desahogo por salir, pero cuando no había fila o no había cola, había... todo resultaba como mucho más complicado, ¿no? Entonces, no, es evidente que la situación igual no va a ser. De hecho, llama la atención, ¿no?, en todos los estudios que se han hecho, y antes se ha señalado que precisamente entre las actividades que los hombres asumieron en mayor porcentaje en ese momento fue ir a la compra, porque cualquier excusa para salir, ¿no?, era buena, aunque hacer la compra en aquellos momentos fuera en sí mismo un suplicio, porque todo era más difícil. Sí, también la diferencia fundamental es que ahora los colegios no están cerrados, con lo cual también la situación es muy diferente en el apoyo a las niñas y los niños que estaban encerrados en casa sin acudir al colegio. Ahora ya eso en principio no es así. Entonces también hay diferencias por ahí. Y se han podido recuperar, ¿no?, en cierta parte también los apoyos externos, bien de otros familiares o de personas contratadas, que también durante aquella época pues desaparecieron. Bueno, yo creo que igual a lo mejor, si no hay más palabras, Nacho, no sé cómo lo ves, que lo podemos ir cerrando. Yo creo que han salido muchas ideas que a lo mejor nos pueden servir si pensamos o planteamos en volver a hacer una encuesta ante una nueva situación, una nueva normalidad, y qué partes son las que nos interesaría conocer o preguntar para ver qué es lo que se queda y qué es lo que hay después de la pandemia. Muy bien, muchas gracias a todo el mundo por participar en esta iniciativa. Nacho, no sé si quieres... Sí, a ver. ¿Sí? Sí. Vale, bueno, muchas gracias a las dos, tanto a Ángeles como a Laura, y creo que bueno, que sí que han salido algunas cosas interesantes, ¿no?, en esta conversación, y que bueno, que pueden servir para tomar nota de cara al futuro, porque lo que está claro es que el teletrabajo es algo que va a seguir acompañándonos, ¿no?, y que de alguna hay que normalizarlo o aplicarlo de la manera que sea más beneficiosa pues para todos. Y por supuesto, como estabais comentando ahora en la parte final, la importancia de ese sentido de la corresponsabilidad, ¿no?, y de romper con los roles de género que están tan establecidos y que todavía siguen vigentes, a pesar de que no se expresen de una forma quizá tan clara como hace unos años, y que son más sutiles, ¿no?, pero que siguen estando ahí. Trabajar todo eso y que todas las políticas de conciliación, incluido el teletrabajo, pues se orienten en este de todos esos. Así que nada, muchas gracias a las dos y muchas gracias también a todas las personas que han participado en el taller. Y bueno, en breve mandaremos los resultados de esta encuesta de teletrabajo y conciliación de la Universidad Autónoma de Madrid a las listas de distribución
la comunidad universitaria para que tengáis un acceso más preciso a los datos y, bueno, y quizá pues poder seguir estudiándolos, interpretándolos y que sirvan eso para orientar el camino que debe seguir la universidad en relación a estas cuestiones. Y veo que hay una mano levantada, no sé si os parece que le demos la palabra para cerrar, es Lidia, que ha participado antes. Le voy a dar la palabra un segundo y ya, si os parece, cerramos aquí el taller. A cuando quieras. Sí, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por haber tenido en cuenta mi opinión. Y yo quería hacer un pequeño matiz, que en mi caso, cuando me he referido antes a la conciliación con las tareas de casa, me refería a mi caso porque, por ejemplo, me ha permitido más apreciar el tiempo que paso con mi madre, porque ella pues trabaja en el hospital, con todo este caso de la pandemia, pues tiene un trabajo muy duro, y entonces a mí me ha permitido más apreciar todo ese esfuerzo. O sea, yo lo que me refería era eso. Y muchas gracias. Gracias a ti. De acuerdo, Lidia. A ver, estoy. Vale, pues ya para cerrar todas las jornadas, le doy la palabra a Margarita Alfaro, la vicerrectora, que se va a encargar de finalizar. Muchas gracias y bueno, Bueno, pues sobre todo yo lo que quería era, bueno, agradecer, como acaba de decirnos Ignacio, agradecer a todas las personas que posible esta jornada, el trabajo que han realizado, bueno, pues a la Unidad de Igualdad de Género, a su directora Carmen Fernández Montraveta por el impulso que le dio pues para poder hacer todo este formato de encuesta. Desde luego también a nuestra compañera Silvia Gallego pues por su colaboración por parte del CSIC, que también ha sido una colaboración desde luego muy importante, y como señalaban esta mañana tanto su presidenta como nuestro rector, bueno, pues es una alianza muy sólida y que va construyendo unos lazos y unos vínculos pues en todos los ámbitos, no solamente en el progreso en la ciencia, sino también en el progreso social de nuestras instituciones. Y a todas las demás personas que habéis intervenido a lo largo de la mañana, pues en la conferencia, en el taller, en la elaboración de una manera tan minuciosa que ha hecho Lucía por parte de la encuesta, y desde luego también queremos volver a manifestar el compromiso que tenemos institucional, bueno, pues no solamente de seguir avanzando en conocer mucho mejor cuáles son esas ventajas e inconvenientes del teletrabajo y de la corresponsabilidad, sino también creo que ha habido un momento importante que hemos puesto de manifiesto, que quizá todo esto se enmarca en un estereotipo social, en un modelo de éxito al que aludía tomando la expresión de Silvia, y que desde luego ahora tenemos sobre la mesa la responsabilidad compartida por todas las personas que sentimos el compromiso de encontrar un nuevo modelo, de romper con una serie de estereotipos pues para poder crear un nuevo referente social que permita que este trabajo, este teletrabajo, bueno, pues nos afecte de la misma manera a hombres y mujeres. Así que vamos a seguir trabajando, pero ahora sí que quizá vamos a necesitar desconectar pues para no incurrir en ese tecnoestrés, que me ha gustado también mucho esa expresión, que no la tenía yo personalmente registrada. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y seguimos trabajando más adelante. Muchas gracias. Hasta pronto.